Del libro El matrimonio perfecto del venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 14. Los 7 centros fundamentales de la máquina humana llamada hombre. Todo ser humano tiene 7 centros básicos fundamentales. Veámoslos. El intelectual, situado en el cerebro. El centro motor o del movimiento, ubicado en la parte superior de la espina dorsal. El emocional, el cual se halla en el plexo solar y en los centros específicos nerviosos del gran simpático. El instintivo, situado en la parte inferior de la espina dorsal. El sexual, ubicado en los órganos genitales. El emocional superior y el mental superior. Estos dos últimos solo pueden expresarse a través del auténtico cuerpo astral y del legítimo cuerpo mental. Pero ¿se han preguntado alguna vez quién controla los primeros 5 centros de la máquina humana? Veamos. El yo ejerce control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana. Esos 5 centros son intelecto, movimiento, emoción, instinto y sexo. Los 2 centros del ser humano que corresponden a la conciencia Cristo se conocen en ocultismo como mente Cristo y astral Cristo. Estos 2 centros superiores no pueden ser controlados por el yo. Desgraciadamente todavía la mente superior y la emoción superior no disponen de estos 2 vehículos crísticos. Cuando la mente superior queda vestida con el mental Cristo y cuando la emoción superior se reviste con el astral Cristo, nos elevamos de hecho al estado verdaderamente humano. Todo aquel que quiera disolver el yo debe estudiar sus funcionalismos en los 5 centros inferiores. No debemos condenar los defectos, tampoco debemos justificarlos. Lo importante es comprenderlos. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Cada uno de estos 5 centros inferiores tiene todo un juego complicadísimo de acciones y reacciones. El yo trabaja con cada uno de estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo el mecanismo de cada uno de estos centros, estamos en camino de disolver el yo. En la vida práctica, 2 personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. La diferencia está muchas veces en que una persona puede juzgar y ver con la mente y otra puede ser tocada en sus sentimientos. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. Una cosa es la mente y otra el sentimiento. En la mente existe todo un juego de acciones y reacciones que debe de ser comprendido. En el sentimiento existen afectos que deben ser crucificados, emociones que deben ser cuidadosamente estudiadas y en general todo un mecanismo de acciones y reacciones que fácilmente se confunden con las actividades de la mente. Ahora, sobre estos centros veamos algunos aspectos. Empecemos por el centro intelectual. Tal centro es útil dentro de su órbita. Lo grave es quererlo sacar de su campo de gravitación. Las grandes realidades del espíritu
solo pueden ser experimentadas con la conciencia. Quienes pretenden investigar las verdades trascendentales del ser a base de puro razonamiento, caen en el mismo error de alguien que, ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia, intentara estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios y la vida de lo infinitamente grande con microscopios. Ahora veamos el centro del movimiento. Necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo todos nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestras vidas sigan desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que nosotros, viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos. Necesitamos comprenderlos. Ellos pertenecen a las actividades del centro del movimiento. Es necesario autoobservarnos en la manera de vivir, actuar, vestir, andar, etc. El centro del movimiento tiene muchas actividades. Los deportes también pertenecen al centro del movimiento. Cuando la mente interfiere en este centro, obstruye y daña porque ella es muy lenta y el centro del movimiento es muy rápido. Todo mecanógrafo trabaja con el centro del movimiento y, como es natural, puede equivocarse en el teclado si la mente llega a intervenir. Un hombre manejando un automóvil podría sufrir un accidente si la mente llegase a intervenir. Pasemos ahora al centro emocional. El ser humano gasta sus energías sexuales torpemente con el abuso de las emociones violentas. Cine, televisión, partidos de fútbol, box, etc. Debemos aprender a dominar nuestras emociones. Es necesario ahorrar nuestras energías sexuales. Veamos el centro del instinto. Existen varios instintos: el instinto de conservación, el instinto sexual, etc. Existen también muchas perversiones del instinto. En el fondo del ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas, brutales, que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Estas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas y luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintos criminales, lujuria, cobardía, miedo, sadismo, bestialidades sexuales, etc. Necesitamos estudiar y comprender profundamente esas fuerzas subhumanas antes de poder disolverlas y eliminarlas. Veamos ahora el quinto centro, el sexo. El sexo es el quinto poder del ser humano. El sexo puede liberar o esclavizar al hombre. Nadie puede llegar a ser íntegro. Nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza sexual. Ningún célibe puede llegar a la realización total. El sexo es el poder del alma. El ser humano íntegro se logra con la fusión absoluta de los polos masculino y femenino del alma. La fuerza sexual se desarrolla, evoluciona y progresa en 7 niveles. Estos son los 7 niveles del alma. En el mundo físico, el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción. En el astral, la atracción sexual se fundamenta en la afinidad de los tipos según sus polaridades y esencias. En el mental, la atracción sexual
se realiza según las leyes de la polaridad y de la afinidad mental. En el plano causal, la atracción sexual se realiza sobre la base de la voluntad consciente. Es precisamente en este plano de las causas naturales donde se realiza conscientemente la plena unificación del alma. Realmente nadie puede llegar a la gloria plena del matrimonio perfecto sin haber alcanzado este cuarto estado de integración humana. Necesitamos comprender a fondo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Necesitamos saber procrear hijos de la sabiduría. En el instante supremo de la concepción, las esencias humanas están completamente abiertas a toda clase de influencias. El estado de pureza de los padres y la fuerza de voluntad para no derramar el vaso de Hermes es lo único que puede protegerlos contra el peligro de que se infiltren en el zoospermo y en el óvulo sustancias subhumanas de egos bestiales que quieren reencarnarse. Terminamos. Superior de la espina dorsal. El emocional, el cual se halla en el plexo solar y en los centros específicos nerviosos del gran simpático. El instintivo, situado en la parte inferior de la espina dorsal, y del legítimo cuerpo mental. Pero ¿se han preguntado alguna vez quién controla los primeros 5 centros de la máquina humana? Veamos. El yo ejerce control sobre el sexual, ubicado en los órganos genitales. El emocional superior y el mental superior. Estos dos últimos solo pueden expresarse a través del auténtico cuerpo astral. Del libro El matrimonio perfecto, del venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 14. Los 7 centros fundamentales de la máquina humana llamada hombre. Todo ser humano tiene 7 centros básicos fundamentales. Veámoslos. El intelectual, situado en el cerebro. El centro motor o del movimiento, ubicado en la parte superior